En caso de algún tipo de emergencia, el paciente tiene que ser atendido de inmediato. No existe ningún tipo de barrera burocrática. El pedir el DNI es una barrera burocrática. Eso significa vulnerar los derechos. En emergencia se atiende al paciente en el acto. Karina, muy buen día. Información en vivo desde el distrito de San Borja, y lo que sucede es que su salud ha desplegado y lo va a hacer focalizado en los días de esta festividad, tanto Nochebuena, Navidad, la fiesta para despedir el viejo año y esperar el año nuevo en los establecimientos de salud a nivel nacional. Estamos hablando de hospitales del Ministerio de Salud, del Seguro Social de Salud y las clínicas privadas. ¿Para qué? Para asegurar la atención en emergencia. Es decir, si ocurre algún accidente a una persona y está cerca a una clínica, a un hospital de salud o del MINSA, reciba la atención por emergencia indistintamente del seguro que tenga, lo tenga o no lo tenga, sin ningún requerimiento de algún documento de identidad, tan solo recibir la atención en emergencia de forma inmediata. Por ello, ya estamos aquí con el doctor Juan Carlos Velasco, él es el Superintendente Nacional de su Salud, para que nos dé detalles sobre este operativo, que entiendo responde también ya a una información que ustedes manejan de el no cumplimiento total de esta ley de atención en emergencia. Hola Karina, el día de hoy la Superintendencia Nacional de Salud está haciendo un mega operativo a las diferentes entidades prestadoras de servicios. Puede ser clínicas, llámese hospitales tanto del Ministerio de Salud como los hospitales de salud. Tenemos un solo objetivo, Karina, para este operativo. El objetivo es recordarles a todas las instituciones y asegurar la atención, el acceso a los pacientes en este fin de año. El segundo objetivo es, vamos a supervisar los servicios de salud. El objetivo es que estén operativos y de esta manera evitar algún tipo de vulneración en sus derechos. Ahora, doctor, estamos en una clínica, para poner un ejemplo claro. Una persona sufre un accidente y este es el establecimiento de referencia más cercano. Llega la persona por voluntad, otra vez por los bomberos. ¿Qué tiene que pasar en ese momento? Esto debe quedar bien claro, gracias a la pregunta. En caso de algún tipo de emergencia, el paciente tiene que ser atendido de inmediato. No existe ningún tipo de barrera burocrática. El pedir el DNI es una barrera burocrática. Eso significa vulnerar los derechos. En emergencia se atiende al paciente en el acto. Entonces yo pienso que debe quedar bien claro tanto para las clínicas y hospitales como para el ciudadano, para que sepa sus derechos, ¿no? No hay ningún requisito en caso que sea una emergencia, que sea un tipo de burocracia para ser atendido. No hay ningún requisito. La emergencia se atendía en el acto. Ahora, doctor, lo cierto es que a veces en la práctica esto no se da. Es decir, ¿qué hacer si en el momento de que se solicita la atención en emergencia, esta no se da? ¿Existen los canales inmediatos para poder denunciar el hecho y de que se tome acciones? Nosotros contamos con una línea gratuita que es el 113. El ciudadano llama y de inmediato entra la información a su salud y su salud atiende la queja o la observación hecha por el ciudadano y el equipo viene al establecimiento para dar solución al problema, ¿no? Ahora, hay una información, hay una data tal vez de cuál es el porcentaje de los establecimientos de salud que no han cumplido, que no vienen cumpliendo esta ley de atención en emergencia. Una de las principales causas que la ciudadanía tiene alguna observación en la atención es casi el 35% informan que no tienen acceso a información, valga la redundancia. Entonces, bajo ese concepto, quiero exhortar tanto a las instituciones públicas y privadas a cumplir la Ley General de Salud, ¿no? Es decir, por ejemplo, una persona que tiene el SIS, pero que le queda cerca a un hospital de salud y es una emergencia, tiene que ser atendido. Las emergencias, como su nombre lo indica, pueden producirse en cualquier momento y en cualquier lugar. Uno tiene que ir al centro de atención más cercano. Se estabiliza el paciente y de acuerdo a eso se va a la referencia a su entidad que le corresponde, sea MINSA o sea de salud o sea un seguro privado, ¿no? Ahora, doctor, digamos, ¿cómo poder interpretar la emergencia como tal? Es decir, uno llega asumiendo que fue una emergencia, pero tal vez el establecimiento le puede decir, un momento, lo suyo no es emergencia, por lo cual no lo recibimos. Digamos, en ese momento, ¿qué se puede hacer? O la persona que acompaña, ¿qué puede hacer en ese momento? Bueno, la emergencia está dada por el médico, hay que recordar, el médico es quien determina quién es la emergencia, pues si hubiese algún tipo de vulneración, de inmediato llamar a la línea gratuita 113 para poder ver su caso, ¿no?
Bien, superintendente. Karina, entonces la información es clara. Hemos estado hablando con el doctor Juan Carlos Velasco, él es el superintendente nacional de su salud. Iván, respecto ¿le a lo puedes que tiene que ocurrir? dar una Sí, pregunta? te escucho, Karina. Iván, hola, ¿cómo estás? Por favor, transmítele una pregunta. ¿Qué fue, cómo terminó, cómo está el proceso referente a la clínica Javier Prado? Esta clínica que no quiso atender a un niño de 12 o 14 años, creo, que fue atropellado y que un bombero le rogaba en la puerta para poder ingresar. Eso era claramente una emergencia, pero la clínica dijo que no y que le estaba pidiendo el DNI. ¿Cómo está ese proceso? Superintendente, consulta a Karina Novoa en estudio, justamente un ejemplo claro, lo que ocurrió con este menor en la clínica Javier Prado, que según se vio en el video, pedían el DNI, lo tenían en el ingreso y no recibía la atención. ¿Cómo está este caso? ¿Cómo quedó ello? Con respecto a ese caso, eso es una barrera burocrática. Estamos exhortando a todas las clínicas y hospitales que el DNI no es requisito para ser atendido cuando hay una emergencia. En el caso de la clínica Javier Prado, esto ha pasado a un proceso sancionador, Karina. Esperemos en un plazo de 30 días sale la resolución de cuál va a ser, de acuerdo a la investigación que está haciendo su salud, la sanción que le corresponde a la clínica, ¿no? Pero por lo que se vio, ¿cuál sería la sanción que le corresponde? Es decir, ¿cuál sería la pena o cuál sería la falta administrativa a la cual se haría acreedor? Yo pienso que lo que se ha visto está claro. No se le dio un acceso de inmediato al paciente y ellos tienen amerituda una sanción que no lo puedo decir porque no se puede adelantar juicio, pero téngalo por seguro que seremos, en el tema de la Ley General de Salud, tendremos que cumplirla sí o sí. Todos debemos cumplir la Ley General de Salud, los que prestan el servicio y tanto como el ciudadano, ¿no? Correcto. Bien, Karina, entonces seguro es que habrá una sanción, vamos a esperar, dice el superintendente, el plazo establecido para que se pueda dar la misma, Karina. Es decir, a nosotros nos protege la Ley General de Salud. Es decir, ninguna clínica nos puede negar la atención si es que nos pasa eso, nos atropella, perdemos el conocimiento y no nos pueden pedir el DNI porque simplemente estamos necesitando una atención de emergencia. Doctor, para que quede claro el mensaje, no se requiere presentar absolutamente nada cuando se llega por una emergencia a una clínica privada, para tener, digamos, la posición clara. Dos temas que quede claro para todos los ciudadanos y todo el país. Que ante una emergencia no se necesita ningún requisito, ningún documento de identidad. Lo principal es el paciente. Y lo segundo, el pago. Tampoco se necesita en el momento de la emergencia hacer el pago. Esas son cosas que van después, pero lo principal es el paciente. El objetivo es evaluarlo, estabilizarlo y después se va a hacer la referencia al establecimiento que de acuerdo a su seguro, ¿no? Gracias, superintendente. Bien, Karina. La información es clara entonces y exitosa. Está aquí justamente para que la población conozca cuáles son sus derechos y lo que no puede permitir que sea vulnerado, Karina. Muchas gracias, Iván, por la información y por darnos los detalles. Entonces, el superintendente de su salud le ha dicho a nuestro reportero Iván Escudero de que ya está pronto a terminar esta supervisión a la clínica Javier Prado, pero que las imágenes son contundentes.